Campeche estalla, Morena se fractura y Laida Sansores queda acorralada. Crisis política en Campeche, Laida Sansores en el ojo del huracán. Campeche vive hoy una de las crisis políticas más profundas y delicadas de su historia reciente. Una crisis que ya no se limita al enfrentamiento entre gobierno y oposición, sino que ha fracturado al propio partido en el poder, Morena. En el centro de este conflicto está la gobernadora Laida Sansores, quien enfrenta una rebelión interna sin precedentes, acusaciones de autoritarismo, opacidad en el manejo de recursos públicos y un Congreso local que, por primera vez en su administración, ya no le responde. Lo que comenzó como una discusión por un endeudamiento millonario hoy exhibe una ruptura política que podría tener repercusiones no solo en Campeche, sino en otros estados del país. El detonante de esta crisis fue la propuesta del gobierno estatal para contratar un endeudamiento por 1.000 millones de pesos. La iniciativa fue enviada al Congreso local bajo el argumento de impulsar proyectos para el desarrollo del Estado. Sin embargo, desde el propio grupo parlamentario de Morena surgieron resistencias. El presidente del Congreso de Campeche, el diputado morenista José Antonio Jiménez Gutiérrez, manifestó públicamente que la propuesta debía ser analizada a fondo y que se buscarían alternativas para no endeudar al Estado. Esta postura generó un choque directo con la gobernadora Laida Sansores, quien interpretó el posicionamiento como un desafío a su autoridad política. La confrontación escaló rápidamente. Tras la sesión de instalación del periodo ordinario de sesiones de la 65 legislatura, los alrededores del Palacio Legislativo fueron cercados por policías ministeriales de la Fiscalía General del Estado. De inmediato comenzó a circular la versión de que se pretendía detener al presidente del Congreso. Aunque la detención no se concretó, el mensaje fue claro: el uso del aparato del Estado como mecanismo de presión política. Paralelamente, el presidente estatal de Morena, Eric Reyes León, acusó públicamente a José Antonio Jiménez Gutiérrez de traición y de ser el responsable de la división interna en la bancada morenista. Actualmente, de los 16 diputados locales de Morena, solo 6 respaldan abiertamente al gobierno estatal. El resto ha tomado distancia de la gobernadora, denunciando persecución política y un ejercicio autoritario del poder. Al sumar a los legisladores de Movimiento Ciudadano, PRI y PAN, se configura una mayoría calificada capaz de modificar la Constitución y aprobar leyes sin el aval del Ejecutivo estatal. En este contexto, el Congreso de Campeche aprobó una reforma a la Constitución local para restituir el fuero a los legisladores, argumentando que existe persecución desde el gobierno estatal. La gobernadora Laida Sansores respondió utilizando a 7 alcaldes del estado, 4 de Morena, 2 del PT y 1 del Partido Verde, quienes publicaron un desplegado en contra del regreso del fuero, señalando que no debe ser un privilegio ni un blindaje político. No obstante, los diputados sostienen que el problema no es el fuero, sino el uso de la Fiscalía y de las instituciones del Estado para intimidar, presionar y callar a quienes disienten. Analistas, políticos y periodistas coinciden en que Campeche, una entidad con poco más de 970.000 habitantes, vive una crisis política sin precedentes. La diputada federal priista Ariana del Rocío Rejón señala que lo que ocurre en Campeche no es solo una crisis política, sino también una crisis político-económica. Afirma que el poder se ha utilizado para venganzas políticas, fabricación de carpetas de investigación y persecución de adversarios, incluidos rectores universitarios y periodistas. Además, acusa una profunda opacidad en el manejo del presupuesto público y la ausencia de rendición de cuentas. Rejón sostiene que, tras casi 5 años de gobierno, no se observan obras de infraestructura relevantes, mientras el Estado enfrenta una recesión económica y la pérdida de su estatus como entidad petrolera. A su juicio, el endeudamiento propuesto carece de un proyecto claro y solo profundiza la crisis financiera y política. El analista político Víctor Amendola describe la situación como la crónica de una crisis anunciada, derivada de años de degradación política, excesos, autoritarismo y un ejercicio presupuestal opaco y sin resultados. También critica el uso de espacios oficiales, como el programa Martes del Jaguar, para denostar y difamar a adversarios políticos locales y nacionales. Para el académico José Perdomo, de la Universidad La Salle, Campeche podría convertirse en un laboratorio político.
Advierte que lo que ocurre en esta entidad podría replicarse en otros estados gobernados por Morena, donde prácticas autoritarias comienzan a generar resistencias internas, ante la aparente inacción de la dirigencia nacional del partido. Lo que comenzó como una propuesta de endeudamiento hoy exhibe una profunda fractura institucional, política y social. Campeche enfrenta un futuro. El periodista Jorge González califica el momento que vive Campeche como una verdadera tragedia política. Señala que, desde el inicio del gobierno de Laida Sansores, la administración se ha confrontado con policías, estudiantes, universidades, periodistas, alcaldes y ahora con su propio Congreso, incierto. Y lo que ocurra en los próximos meses podría marcar no solo el destino del Estado, sino abrir un nuevo capítulo en la política nacional. Porque cuando un gobierno pierde el control de su propio partido, la crisis deja de ser local y se convierte en una advertencia para todo el país.